Ministro, el país, ¿cómo queda? Porque hemos visto noticias sobre el crecimiento que realmente es espectacular comparado con incluso grandes potencias en el mundo. Sin embargo, por ejemplo, la deuda queda más alta que nunca, el déficit, ¿cómo está? Algunas críticas que hacen los economistas a la gestión del gobierno Duque. Mire, yo se lo digo así rápidamente. Primero, en crecimiento. Colombia queda con la tasa de crecimiento más alta en los países OCDE en este año, con el segundo mejor modelo de reactivación económica en el mundo, según The Economist. Queda con un crecimiento que tiene un contenido social importante. Recuperó el 100% del empleo perdido en pandemia. Logró recuperar los niveles de pobreza multidimensional y de inequidad o de equidad que teníamos incluso antes de la pandemia y mejorarlos. Y estos son datos, o sea, yo no estoy aquí hablando nada distinto a datos. Y en materia fiscal, nosotros enfrentamos el peor choque en la historia del país. Es que hoy a la gente se le olvida que aquí pasó una pandemia, ¿sabes? La pandemia como si no hubiera existido. La pandemia existió y la pandemia tuvo costos sociales. Antes de la pandemia, Colombia tenía la tasa de crecimiento más acelerada del mundo y tenía superávit fiscal primario que no lo había obtenido en 8 años atrás. Y llega la pandemia y la pandemia aumenta el déficit fiscal, sí, y aumenta la deuda pública también. La aumenta la deuda pública al 65% del PIB. Bueno, Vicky, le voy a decir, este año vamos a cerrar en el 56.5%. ¿Y sabe cuál es el límite mínimo de la deuda que estableció la regla fiscal? 55. Estamos muy cerca del ancla de deuda pública. Yo nunca me había imaginado que eso iba a ser posible en un año o año y medio. Nunca. De hecho, en el marco fiscal anterior dije, llegaremos en el 2032 al 62.8% de deuda pública respecto al PIB y llegaremos este año a 56.5%. En segundo lugar, el déficit fiscal. Yo había creído que este año íbamos a tener un 7% de déficit fiscal. ¿Sabe con cuánto vamos a cerrar? 5.6%. ¿Y el próximo año con cuánto vamos a cerrar? 3.6%, según el marco fiscal, y con superávit fiscal primario de nuevo, que se obtuvo, repito, en el 2019. Luego, aquí ha habido un ajuste gradual de las finanzas públicas en donde hemos acelerado por lo menos 10 años. Hay gente que no lo quiere ver, no lo quiere reconocer, pero esas son las cifras y hay que decirlas.